Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Israel y Hamás pactan un alto el fuego y la liberación de rehenes y Netanyahu aplaza la ratificación tras acusar al grupo palestino de incumplimientos. El 15 de enero de 2025, Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes tras meses de intensas negociaciones mediadas por Qatar, Estados Unidos y Egipto. El pacto, que debía entrar en vigor el domingo 19 de enero, contemplaba la retirada parcial de Israel en Gaza, una pausa de los combates y la restricción de las operaciones aéreas israelíes. En una primera fase se liberarían 33 rehenes israelíes a cambio de alrededor de 1.000 prisioneros palestinos. También se preveía un aumento significativo de la ayuda humanitaria en Gaza y el retorno de desplazados palestinos. Una segunda fase iniciaba negociaciones para la tregua y más intercambios, y la tercera contemplaba la devolución de restos mortales, un alto el fuego permanente y un plan de reconstrucción de Gaza. Sin embargo, el jueves 16 de enero, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó a Hamás de crear una crisis al intentar retractarse de entendimientos explícitos que impiden el acuerdo. Así, Netanyahu asegura que el grupo palestino está renegando de los términos acordados con los mediadores en un intento de extorsión en el último minuto, por lo cual Israel no fijará una fecha para una reunión del gobierno hasta que los mediadores anuncien que Hamás ha aprobado todos los detalles del acuerdo. Biden retira a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El gobierno saliente de Estados Unidos ha tomado esta decisión apenas días antes de que Donald Trump asuma nuevamente la presidencia. Esta medida, que revierte la decisión tomada por Trump al final de su primer mandato, se basa en la evaluación de que Cuba no ha apoyado actos terroristas en los últimos 6 meses y se ha comprometido a no hacerlo en el futuro. La decisión se enmarca en un contexto más amplio de negociaciones entre Cuba y el Vaticano que han resultado en la liberación de 553 presos cubanos. Además, Biden ha suspendido temporalmente ciertas cláusulas de la ley Helms-Burton y ha eliminado restricciones financieras adicionales sobre entidades cubanas. Sin embargo, es probable que estas medidas sean de corta duración, ya que se espera que la administración entrante de Trump, con Mario Rubio como secretario de Estado, revierta rápidamente estos cambios en la política hacia Cuba. La justicia de Ecuador restituye a la vicepresidenta Verónica Abad. La juez Nubia Vera ha ordenado la reintegración inmediata de Verónica Abad como vicepresidenta del país. Esta resolución anula la controvertida destitución efectuada por el presidente Daniel Noboa, quien alegaba abandono del cargo. La magistrada ha dispuesto que Abad sea restituida con todas las facultades constitucionales y ha ordenado que se notifique a las principales autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas, para garantizar su acceso a la oficina vicepresidencial. Además, la ministra de Trabajo deberá ofrecer disculpas públicas a Abad por la vulneración de sus derechos. Sin embargo, el gobierno ha anunciado que apelará la decisión ante la Corte Constitucional, acusando a la juez de actuar por venganza. Este conflicto se desarrolla en un contexto de alta tensión política en el país, con Abad acusando a Noboa de romper el orden constitucional e intentar un golpe de Estado al ceder temporalmente la presidencia a la vicepresidenta encargada, Cynthia Gelibert, para hacer campaña electoral de las elecciones presidenciales previstas para el 9 de febrero, en lo que ella considera una ruptura del orden constitucional. Arrestado el presidente de Corea del Sur por cargos de insurrección. El presidente suspendido de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha sido finalmente detenido por cargos de insurrección tras desafiar órdenes judiciales. Este miércoles 15 de enero de 2025,
Tras semanas de tensión y un intento fallido previo, las autoridades lograron ejecutar la orden de arresto en su residencia oficial en Seúl. La detención, que marca un hito sin precedentes en la historia política del país, se produce tras la controvertida declaración de ley marcial que Yoon proclamó en diciembre, desencadenando una crisis institucional que culminó con su destitución por parte de la Asamblea Nacional. El operativo de detención, que involucró a miles de efectivos policiales, se desarrolló en un ambiente de alta tensión. A pesar de la resistencia inicial, los investigadores lograron acceder a la residencia utilizando escaleras. A diferencia del intento anterior, el Servicio de Seguridad Presidencial no opuso resistencia, permitiendo que el arresto se llevara a cabo sin grandes enfrentamientos físicos. Tras la detención, el exmandatario difundió un vídeo calificando la investigación como ilegal, aunque afirmó haber decidido comparecer para evitar un derramamiento de sangre. También defendió su declaración de la ley marcial como un acto de gobierno frente al abuso de poder legislativo de la oposición. Otros titulares. Zoran Milanovic revalida la presidencia de Croacia en segunda vuelta. El prorruso, candidato de la coalición del Partido Socialdemócrata, arrasa con casi el 75% de los votos. Turquía y el líder del PKK inician conversaciones de paz. El presidente turco celebró la reapertura del diálogo con Abdullah Öcalan, líder de la organización kurda y encarcelado. AfD reforma su filial juvenil. Esta organización está declarada por la inteligencia alemana como una organización extremista por su mala conducta. Los socialdemócratas alemanes apuestan por Olaf Scholz para buscar revalidar la Cancillería en febrero. Su figura está vinculada a la caída de la coalición de gobierno. Corea del Sur cambiará la infraestructura aeroportuaria tras el peor siniestro aéreo de su historia. 7 aeropuertos del país mejorarán la seguridad al eliminar estructuras de cemento. Suecia presenta un proyecto de enjambre de drones. Se ha creado entre las Fuerzas Armadas y una empresa de defensa y aviación con fines defensivos. AfD reparte folletos que simulan un billete de avión para deportaciones. La policía inicia una investigación y el partido asegura que no se han entregado exclusivamente inmigrantes. El secretario general de la OTAN asegura que los miembros deberán gastar por encima del 3% en defensa. Trump propone el 5% y Alemania rechaza las palabras del magnate. El fiscal a cargo de la investigación de Hunter Biden lamenta el indulto. Asegura que la medida de gracia de su padre socava la confianza en el sistema judicial de Estados Unidos. Corea del Norte lanza misiles balísticos al mar de Japón. Así lo han notificado y denunciado las autoridades surcoreanas en lo que supone su primer lanzamiento de 2025. Trump asegura que se reunirá con Putin rápidamente en cuanto asuma el cargo de presidente. Manifiesta que solo hay una estrategia para finalizar la guerra en Ucrania. Alemania planea una nueva división del Ejército de Seguridad Nacional. La División de Fuerzas Terrestres se dedicará a asegurar la infraestructura crítica y las instalaciones militares clave. Alemania autoriza a las Fuerzas Armadas el derribo de drones no identificados cerca de infraestructuras críticas. La medida sale después de varios avistamientos en zonas militares. Inteligencia. La OTAN despliega efectivos en el mar Báltico para defender su infraestructura y contrarrestar ataques. La OTAN ha anunciado el lanzamiento de una nueva operación de vigilancia naval en el mar Báltico denominada Baltic Sentry. Esta iniciativa surge como respuesta a una serie de incidentes preocupantes que han afectado a infraestructuras submarinas críticas en la región. La operación busca aumentar la presencia militar de la alianza en la zona y disuadir posibles ataques o actividades de sabotaje. Para ello, se desplegará una combinación de recursos que incluye fragatas, aeronaves de patrullaje marítimo, satélites submarinos y, por primera vez, una pequeña flota de drones navales de vigilancia y disuasión.
El objetivo es mejorar la capacidad de la organización de proteger infraestructuras clave y prevenir actividades desestabilizadoras en el Báltico. Irán presenta un nuevo destructor que puede realizar trabajos de inteligencia. El país avanza en el fortalecimiento de sus capacidades navales con la presentación del destructor Zagros, un buque de última generación diseñado para misiones de combate e inteligencia. Esta nueva embarcación destaca por su avanzada tecnología de recopilación de información, posicionándose como un activo estratégico en las aguas del Golfo Pérsico y otras regiones. Las autoridades califican el destructor de muy valioso, ya que garantiza la seguridad naval. El buque ha sido desarrollado y fabricado en Irán, lo que representa un gran logro para la industria defensiva del país. 2 días antes de este anuncio, el ejército iraní reveló la inclusión de 1000 drones estratégicos a su arsenal, un refuerzo que parece anticipar posibles cambios en la dinámica de la región con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. 2 agencias de inteligencia estadounidenses creen que actores externos habrían causado el síndrome de La Habana. El nuevo informe de inteligencia estadounidense ha reavivado el debate sobre el misterioso síndrome de La Habana que ha afectado a personal diplomático y de seguridad de Estados Unidos desde 2016. Aunque la mayoría de las agencias siguen considerando improbable la implicación de actores extranjeros, 2 de ellas no descartan esta posibilidad en algunos casos. Una incluso plantea que un gobierno extranjero podría haber empleado un arma o dispositivo experimental. Este síndrome, cuyos síntomas se han atribuido a ataques mediante ultrasonidos o microondas, sigue siendo un enigma a pesar de años de investigación. Mientras que un informe de 2023 descartaba la intervención de un Estado extranjero, una reciente investigación periodística apunta a posibles actividades encubiertas de la inteligencia rusa, algo que Moscú niega rotundamente. El caso continúa planteando grandes interrogantes sobre su origen y naturaleza. Ciberseguridad. La Casa Blanca asegura que ByteDance usó datos de TikTok para espiar a los estadounidenses. En un debate en la Corte Suprema sobre el futuro de TikTok, el gobierno de Estados Unidos presentó argumentos sobre los riesgos de seguridad nacional que implican las operaciones de la popular aplicación. La audiencia se centró en la ley aprobada en abril de 2024 que obliga a ByteDance a vender TikTok antes del 19 de enero de 2025 o, de lo contrario, enfrentará una prohibición en Estados Unidos. Durante la audiencia, el ejecutivo estadounidense enfatizó la preocupación por la gran cantidad de datos personales que TikTok recopila de sus 170 millones de usuarios en el país norteamericano, argumentando además que esa información podría ser utilizada por el gobierno chino para espionaje, chantaje y manipulación de contenido. Se mencionan incidentes como vigilancia a periodistas estadounidenses, el rastreo de disidentes en Hong Kong o esfuerzos de censura y manipulación de contenido. TikTok se defendió de las acusaciones, aunque la mayoría de jueces validan los argumentos del gobierno. Estados Unidos prohibirá la venta e importación de vehículos conectados de China y Rusia desde 2027. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una medida drástica que prohibirá la venta e importación de vehículos conectados que contengan tecnología china o rusa, citando preocupaciones de seguridad nacional. Esta regulación, que entrará en vigor el 17 de marzo de 2025, afecta tanto al software como al hardware de los sistemas de conectividad y conducción autónoma en vehículos de pasajeros. La norma exige que estos componentes no hayan sido diseñados, desarrollados o suministrados por entidades vinculadas a China o Rusia. Aunque la prohibición se aplicará gradualmente, comenzando con el software en los modelos del año 2027 y el hardware en los de 2030, ya ha generado polémica en la industria automotriz. Las autoridades argumentan que es necesario para proteger la privacidad de los ciudadanos y prevenir la manipulación remota de vehículos por parte de adversarios extranjeros. El gobierno de Indonesia planea restringir el uso de redes sociales a menores.
La medida, anunciada por la ministra de Comunicaciones del país asiático, busca proteger a los menores en el entorno digital y surge tras conversaciones con el presidente para seguir el ejemplo de Australia, que recientemente implementó medidas similares. Aunque aún no se ha especificado la edad mínima para acceder a estas plataformas, la propuesta busca abordar la preocupante estadística de que casi la mitad de los niños menores de 12 años en Indonesia ya tienen acceso a Internet, principalmente a través de redes sociales populares como TikTok, Instagram o Facebook. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Elisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.